el tema 11, que es el último tema del capítulo 2, con lo que el próximo viernes estarían dando su examen, su segundo parcial y entregando el segundo mapa conceptual, ¿no? En la plataforma ya va a estar visible de los temas que tenemos el examen, pero es tipos y principios de la planificación, escalas de trabajo, niveles de la planificación, enfoques de la planificación, componentes e instrumentos de la planificación, un esquema metodológico para la planificación urbana es lo que estamos llevando el día de hoy. ¿No? Acá vamos a hablar de lo que es la ONU Habitat, que tanto les mencionaba en clases anteriores. Un segundito, estoy terminando de admitir algunos compañeros. Ya, entonces comenzaremos con este tema, ¿no? El esquema metodológico para la planificación urbana. ¿Qué es un esquema metodológico? ¿No? Dentro de la planificación, ya sea que ustedes agarren la planificación participativa, la planificación indicativa, la estratégica, a pesar que decimos que siempre debemos optar por la participativa, hay diferentes metodologías y diferentes esquemas metodológicos. ¿Qué es un esquema metodológico? Voy aceptando a los compañeros. Es el proceso de planificación que nos lleva a entender de una manera ordenada la realidad sobre el cual vamos a actuar para poder proyectarnos a partir de un juego de escenarios que nos lleve a utilizar de manera eficiente los recursos disponibles, posibilitando además la ejecución de un diagnóstico con el objetivo de conocer las características fundamentales del territorio y poder proyectar adecuadamente el futuro al que deseamos llegar. Es decir, que nosotros vamos a adoptar una metodología de trabajo. Y esa metodología es muy diferente a la metodología científica que tenemos de investigación, ¿no? Donde nos planteamos objetivos, justificación y demás, ¿no? En ese tipo de metodologías debemos presentarnos el diagnóstico, la propuesta, el proyecto, la ejecución. Pero ¿y cómo vamos a hacer este diagnóstico? En planificación urbana hay miles de metodologías que en algún momento, como yo les comentaba, yo tenía un poco de choque con los compañeros del taller C porque ellos estaban manejando una metodología y según ellos era la única metodología que existía, ¿no? Y bueno, yo les explicaba, ¿no? Hay diferentes metodologías. No significa que, porque yo les voy a enseñar otra metodología, la que ustedes han aprendido esté mal, ¿no? Está bien. Y ustedes tienen que aprender varias metodologías. ¿Qué tal que trabajan en la alcaldía o en el municipio y bueno, ni la metodología que han aprendido en el taller o con mi persona o en mi materia es la que van a utilizar en el municipio o en la gobernación o en el estado central y les van a dar otra metodología. Ustedes tienen que aprender, pero la base que van a tener de las metodologías aprendidas les va a servir a desarrollar la nueva metodología. Así que si hay compañeros del taller C, ya saben que no, la metodología que yo les voy a explicar no significa, no sé por qué se lo tomaban de esa forma, ¿no? Pensaban de que les decía que estaba mal, ¿no? Para nada en ese sentido. Y les digo, hay muchas metodologías. Incluso en el libro que les he pasado de Humbert Mazurek, que está en la plataforma, él en este libro habla de unas 2 a 3 metodologías. Por eso les decía, descárguenselo, esa es una gran herramienta para el planificador. Y este autor es un geógrafo francés que trabaja bastante en lo que es Latinoamérica y sobre todo en Bolivia. Él ha vivido años y vuelve siempre para trabajar en proyectos de Bolivia. Así que sabe de lo que habla, ¿no? Bueno, entonces decimos que a partir del juego de escenarios, denme un segundito porque están. A ver, a partir de un juego de escenarios que nos lleve a utilizar de manera eficiente los recursos disponibles, posibilitando además la ejecución de un diagnóstico con el objetivo de conocer las características fundamentales del territorio, ¿no? Y poder proyectar adecuadamente el futuro que desea llegar. Ese es un esquema metodológico.
Para ello se establece un diseño de una metodología que garantizará que podamos desarrollar el proceso de la forma más adecuada en los diferentes niveles de actuación de este. Ya hemos visto nosotros un poco la metodología de Mazurek, lo vamos a volver a ver al final de la clase de hoy. Bueno, acá hay un ejemplo, por ejemplo, en el siguiente esquema metodológico se plantean claramente 3 niveles o etapas del proceso de planificación. Esta es una imagen del libro de Gómez Orea, que es del libro cubano, que habíamos visto también los principios de la planificación, ¿no? En esta metodología que utilizan en Cuba, hablan de la planificación ambiental, de la planificación sociocultural y de la planificación económica. Y esto se plasma en la planificación territorial. ¿No? El primero de ellos, que es la planificación ambiental, corresponde a los planes ramales de la planificación ambiental, sociocultural y planificación económica, en el cual se realiza un diagnóstico, cada uno de ellos partiendo de sus características, teniendo en cuenta indicadores correspondientes, ¿no? Vamos a poner aquí el puntero para poder. No, nos dice, en la planeación ambiental hay un plan y un programa de gestión ambiental, hay un inventario y un análisis que se realiza. Hay, en la planeación cultural se generan indicadores para el uso potencial sociocultural y para eso debemos generar una información de diagnóstico prognóstico. En la planeación económica se generan planes sectoriales y para eso deben generar información de diagnóstico y pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? ¿Qué es el diagnóstico? Es lo que nosotros vemos ahorita que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al médico, el médico nos dice qué síntomas tiene. Le decimos dolor de cabeza, temperatura, cardíaco. ¿Alguna duda? Bueno, y le vamos dando nuestros síntomas, ¿no? Entonces el médico agarra y nos saca un diagnóstico. Bueno, usted tiene gripe o tiene tos, según los síntomas que tiene. Nosotros hacemos lo mismo con el territorio, ¿no? Vemos las vías, vemos el tráfico vehicular, las zonas de comercio, las viviendas, áreas vulnerables, y vamos sacando un diagnóstico de qué es lo que ocurre con el territorio. ¿Qué es el pronóstico? El pronóstico, perdón, es nosotros basándonos en el diagnóstico, en los elementos y características actuales que está teniendo el territorio, sacar una perspectiva, es decir, qué es lo que puede pasar de aquí a 5 años, 10 años, si no se cambian estos síntomas que tiene nuestro territorio. Entonces vamos a sacar una imagen de lo que puede ocurrir. También podemos sacar una imagen solucionando los problemas que están en este momento y de aquí a 5 años decir, bueno, estoy solucionando el tráfico vehicular de esta forma y en 5 años debería darse este resultado. Es ver a futuro, ¿sí? Entonces, al realizar el análisis interrelacionado entre los tipos de planificación con su estudio de compatibilidad, generación y alternativas y evaluación de estos instrumentos del plan, damos paso a lo que se ha de llamar la planificación territorial. Nosotros vamos a hacer el diagnóstico, el físico, el sociocultural. Bueno, sería lindo poder tener más tiempo y poder trabajar en el ambiental, en riesgos, que son también otras categorías que se trabajan, pero bueno, dentro de la metodología que estamos avanzando no estamos considerando estos dos elementos, pero ya ustedes deben considerar que hay más allá que se debe trabajar, ¿no? Por último, se establece el proceso de gestión. Quiero haberte dicho. Perdón, ¿alguna duda, Ronald? Ronald, creo que está con el micrófono prendido nomás. Ya. Bueno. Por último, se establece el proceso de gestión, ejecución y seguimiento del plan, ¿no? Lo que se realiza a través de la evaluación, ex post, puesta en marcha del plan. Aplicación de la legislación vigente, así como el control y vigilancia de la puesta y práctica en el plan diseñado. A este proceso se lo denomina gestión, ¿no? Como muestra la figura acá. Es decir, nosotros ya hemos hecho nuestro diagnóstico, sabemos
¿Qué ocurre con nuestro territorio? Ya si quieren llamarlo así. Sabemos de qué está enfermo, cuáles son los problemas urbanos que éste tiene. Y bueno, tenemos que buscar soluciones. Al buscar soluciones vamos a generar estrategias, lineamientos para la planificación y bueno, vamos a generar un plan. Una vez que generemos nosotros nuestro plan, vamos a colocarlo en ejecución, vamos a hacer el seguimiento del plan y bueno, tenemos que hacer las evaluaciones post también del plan y bueno, a eso se llama gestión, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, no es solo hacer el plan de ordenamiento territorial, sino hacer la ejecución, el seguimiento y las evaluaciones. Bueno, para que vean que nuestra materia, cómo se va ampliando, ¿no? No es solo generar el plan o hacer el análisis o el estudio de un plan. La planificación es bastante amplia. Bueno, eso es en cuanto a lo que es el esquema metodológico que nosotros vamos a aplicar. Bueno, vamos a volver a ver el esquema de Mazurek un poco más al final de la clase. Ahora quiero hablarles sobre el desarrollo urbano que debemos nosotros plantear en relación a nuestros planes. ¿Y qué es lo que nos dice la ONU Habitat en cuanto a esto, no? Bueno, nos dice dentro de la agenda de desarrollo actualmente en discusión, las ciudades han cobrado un rol protagónico. Hoy, es decir, más que los países, hoy las ciudades están siendo las protagonistas en cuanto al desarrollo territorial. ¿Por qué? Porque estas ciudades han crecido de una forma increíblemente acelerada y bueno, están teniendo características entre positivas y negativas, ¿no? Hay ciudades que realmente han crecido buscando el desarrollo humano de sus pobladores, como hay ciudades que han crecido comiéndose el área urbana y solo generando áreas de vulnerabilidad, ¿no? Más de la mitad de la población mundial habita hoy en asentamientos urbanos. Lo que les decía ya en varias clases, ¿no? Les decía, la ONU nos indica que hoy en día, perdón, que antes de la revolución industrial, el 70% de la población vivía en las áreas rurales y 30% en las áreas urbanas. Esa cifra hoy en día ha dado la vuelta, es decir, que el 70% de la población vive en el área urbana y solo el 30% en el área rural, ¿no? Y por eso les pongo esta imagen, porque es una imagen donde realmente muestra, los datos muestran que nos comemos al área rural. Obviamente, cuanto más población hay en las ciudades, más territorio tienen que ocupar y bueno, las áreas urbanas tienen un límite territorial que ya han sido sobrepasadas en muchos casos y bueno, se están comiendo sus áreas rurales. Se ha reconocido que las ciudades y los demás asentamientos humanos son motores de desarrollo económico y factor decisivo en los procesos de producción y consumo y de definición de las relaciones sociales, políticas y económicas. Se busca, por tanto, averiguar cómo aprovechar la función de urbanización como motor de desarrollo sostenible y cómo lograr ciudades más prósperas y países más desarrollados, ¿no? Y aquí es un poco lo que ustedes tienen que considerar, lo que llevábamos en una clase anterior. ¿Qué es desarrollo urbano y qué es crecimiento urbano? Les decía, una ciudad puede crecer, extenderse en kilómetros cuadrados, metros cuadrados, pero el que esto esté creciendo no significa que la población tenga desarrollo eh, humano, ¿no? Los índices de desarrollo humano que nos plantean. Incluso esto, el desarrollo humano va mucho con las políticas económicas y las líneas políticas de un país. Yo les he comentado que estoy haciendo el doctorado en planificación urbana y justamente estábamos con una materia de economía política y el tema de anoche era precisamente esto, ¿no? Desarrollo urbano y crecimiento urbano. Y el profesor nos preguntaba, ¿no? Y nos decía, por ejemplo, Cuba, ustedes saben que para ellos generar su economía, ¿quiénes son los que están dando los parámetros del mercado? ¿Cuánto cuesta, cuánto vale, qué puedes vender y qué no puedes vender? Es el Estado. Incluso en Cuba es muy difícil que alguien pueda vender su propiedad, o sea, es decir, su casa. ¿Por qué? Porque el 99% de esa población, de ese terreno o de esa casa, es parte del Estado. Solo el 0,1% es dueño el que habita. Si lo va a vender, todo ese dinero va a ser para el Estado.
Ese es el régimen económico político socialista, ¿no? Donde es el Estado el que es dueño de este lugar. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Por ejemplo, en Bolivia, no, el dueño de la casa es el dueño del terreno y si ustedes gustan o sus papás gustan vender esa casa, el dinero va a ser para ustedes. Entonces, ahí entra la empresa privada. ¿Quién es el que maneja qué es lo que puedes comprar y no? O sea, tenemos un libre mercado, ¿no? Estamos en un país capitalista, ¿no? El capitalismo es cuando la empresa privada puede generar ese tipo de libertades de compra y venta. Yo ahí le hacía y bueno, y nos decía, ¿no? El profesor, sabemos que Cuba, la gente por más que tenga dinero no puede irse a comprar 10 huevos a un supermercado porque ellos les dan cupones para 3 huevos y bueno, no puede acceder a más. Y hablábamos de todo este elemento económico y bueno, nos preguntaba, entre Cuba y es la misma pregunta que yo les voy a hacer a ustedes, entre Cuba y Bolivia, ¿cuál país creen que tiene mayor desarrollo humano? A ver, pregunta para el curso. Índice de desarrollo humano, no desarrollo económico. ¿Cuál creen que tiene mayor índice de desarrollo humano? ¿Cuba o Bolivia? Arriésguense. No les voy a tachar de bien o mal. Arriésguense, chicos. Cuba. Increíblemente es Cuba, porque a pesar de que ellos tienen tantas restricciones, tanto para poder comprar o comprarse un mejor zapato, el país les da mejores condiciones en salud y en educación, ¿no? Por increíble que parezca, hasta los indigentes en Cuba han pasado por el colegio, ¿no? Primaria y secundaria. Bueno, que no hayan decidido estudiar es otra cosa y que sean indigentes es otra. Un indigente en Cuba tiene derecho a ir a ser atendido al hospital y le atienden y le dan medicamentos y se lo tienen que internar y lo tienen que operar, le dan porque es un país socialista. Acá en Bolivia tenemos muchas libertades, pero lamentablemente nuestro índice de desarrollo humano es muy bajo. Creo que a nivel mundial estamos en el número 107. ¿Por qué razón? A pesar de los programas de que ya analfabetismo cero en Bolivia, eso es mentira. Seguimos siendo analfabetas, ¿no? Yo les comenté que hice un evento, y bueno, no lo quise decir tampoco ayer en el curso, eh, no, cuando hicimos el evento de Legal 2015 en Cuba, fuimos una delegación, fuimos a la vicepresidencia a solicitar una carta de respaldo para poder traer el evento acá. Bueno, nos dan la carta ya firmada por el vicepresidente. Cuando recogemos, vemos, ¿no? Habana, Cuba, con B chica. Y ese es un error ortográfico fatal viniendo de una vicepresidencia, ¿no? Porque Habana, Cuba, escrito con B chica, es el trago. Y el trago está escrito en inglés, es el ron, ¿no? Me refiero al ron. El país y la ciudad, Habana, Cuba, se escribe con B labial. Y bueno, le hicimos el reclamo, ¿no? Y le decimos, pero Habana, Cuba se escribe con B labial, que no sé qué, por favor, esto va a ir igual a instancias de vicepresidencia allá a Cuba, no podemos ir con ese error. Lo sentimos, no sé. Ya lo afirmó el vicepresidente, no se los va a volver a firmar. Y tuvimos que llevar la carta con ese error ortográfico. Y cuando ya estábamos allá en Cuba, yo les digo, estábamos en el paseo que es turístico, había una persona que era indigente que estaba ahí con el perro pidiendo limosnas ahí disfrazándolo al perro y nos preguntaba de dónde son. Nosotros, Bolivia. Ah, Bolivia, Centro de América, que Evo Morales, que no sé. Sabía dónde estaba Bolivia, sabía quién era el presidente de Bolivia, sabía que ese día el presidente de Bolivia estaba en una cumbre. Por eso les digo, hasta el indigente ha pasado por el colegio y bueno, yo decía en ese momento, pucha, y los funcionarios de la vicepresidencia no sé si habrán pasado por colegio para tener este tipo de errores ortográficos. Yo creo que hay un ejemplo de este índice económico. Eh, bueno, anoche hablábamos y era un debate súper largo e interesante que, bueno, yo se los voy a dejar así como unas pautas, porque estamos tanto que si el socialismo es bueno, que el capitalismo es bueno. Tiene sus pros y contras, ¿no? Y bueno, un poco la conclusión de anoche, no podemos decir cuál debería ser la política de un país, porque cada país tiene características diferentes, pero nos decía, la historia nos ha mostrado que en sociedades socialistas, la gente es pobre,
La gente no tiene libertad, no tiene libertad de acción, no tiene nada, no tiene ni siquiera, si bien tiene una casa, no tiene derecho a venderla porque es parte del Estado, por más que se matonee toda la vida trabajando, ¿no? Yo conozco el caso de unos médicos que es postdoctorado, de recontradoctorado, y ya no hay dónde más, digamos, son eminencia en la parte de medicina, que viven en Cuba, son dos esposos, y en toda su vida profesional y de trayectoria, tienen $10,000 de ahorros. Y eso que ellos han salido por todo el mundo a dar cursos, son docentes de la universidad, pero solo, y no pueden ni comprarse el auto, ¿no? Por el tipo de régimen que ellos tienen, ¿no? Y carecen de muchas cosas. Pero ese es un poco el tema del socialismo, ¿no? O sea, sí tienes acceso a educación, a una buena educación, sí tienes acceso al sistema de salud, pero no tienes acceso a poder comprar algo más ni a tener libertades. ¿Qué hace el capitalismo? Te da esa libertad, te da ese acceso. El que trabaja más tiene más, ¿no? A veces lo que uno dice, pero si vos estás durmiendo todo el día en la calle, tienes lo mismo que yo, no es justo, que es el socialismo. En el capitalismo, si uno se levanta a 5 de la mañana y empieza a trabajar, como decimos, ¿no? Empezamos a lomear, tenemos más que el que está durmiendo, que nosotros lo vemos justo. Pero, ¿qué hace el capitalismo? Por otro lado, que ese es el sistema económico, genera estas brechas, ¿no? Que el Estado no puede hacer que tengamos un seguro universal, una educación igualitaria. ¿Por qué? Porque la economía es diferente. Bueno, ese es un punto que se lo maneja también dentro de la planificación urbana, porque esto se refleja en la planificación urbana. Por eso les digo, economía, sociedad, es amplio el tema de planificación. Y lo que nosotros tenemos que hacer es por eso, por tanto, buscar averiguar cómo aprovechar la función de la urbanización como motor de este desarrollo sostenible y cómo lograr ciudades más prósperas y países más desarrollados. Que el ciudadano tenga las libertades de generar sus actividades, como también tenga el mismo derecho, que todos tengan el mismo derecho a la educación y salud, ¿no? Muy personalmente a mí no me gusta la Navidad, yo siempre digo, siempre me he considerado el cringe de la Navidad. ¿Por qué? Porque cuando uno sale a la Navidad, llegan, ¿no? Paisanos potosinos que son ancianos y son niños y están pidiendo limosna. Yo digo, ¿cómo es posible que un niño tenga que venir y lo primero que es aprender a pedir la limosna? ¿Por qué no? Un niño debería estar en su casa, en su hogar, en sus cuatro paredes, jugando con su familia, estando incluso en esta seguridad, porque hoy vemos tanta inseguridad. O sea, deberíamos estar en ese estado. Bueno, o sea, por temas de pandemia y demás, en los últimos años ya no ocurre esto solo en Navidad, ¿no? Pasa todo el año, donde vemos niños, ancianos de todas las clases sociales, y más aún con los venezolanos que han venido y están pidiendo esta limosna. Esa es la parte negativa, si quieren, del capitalismo, pero que se está reflejando en las ciudades. Bueno, ahí se los dejo: capitalismo, socialismo y comunismo. Y por si acaso, Cuba no es totalmente socialista, porque tiene una parte de su territorio que ustedes han debido escuchar, Varadero, que son las playas más, una de las playas más visitadas a nivel mundial. Varadero, sí, como les decía, ¿no? Cuba controla mucho esto de la propiedad privada. Si tú si eres cubano y tienes tu casa y quieres venderla, el dinero se va al Estado, no te toca a ti. Pero en Varadero es diferente. Ahí están todas las cadenas hoteleras de Estados Unidos, de Europa, y todo ese dinero que va generando, incluso, ¿no? Los cubanos dicen, esta es otra, esto no es Cuba. Esto no es Cuba, ellos dicen, y es lo que más se muestra en la parte turística. Y yo le preguntaba eso al profesor, ¿no? A mi profesor, y le digo, pero entonces si Cuba es totalmente un país socialista, no es mixto, ¿por qué está ocurriendo esto en su territorio que es cubano? No dice, no, es que ahí están las políticas y los juegos que se llama, a eso se le llama un enclave territorial, porque de alguna forma ningún país puede trabajar bajo el sistema total del comunismo o del socialismo, porque no tendría ningún ingreso. Entonces van poniendo estos elementos donde sí se maneja este tipo de economía capitalista. Entonces no nos vendan de que el país es totalmente socialista. Ni la China es. Sabemos que la China tiene un sistema social comunista, pero
su economía trabaja sobre el capitalismo, entonces es mixto. No existe un solo país que tenga todo ese sistema socialista porque entra en una crisis económica. Un país no se puede sostener con el socialismo. ¿No? Bueno, un poco de la explicación de un economista, ¿no? De un experto en economía, y esto se refleja, les digo, en el territorio. Así que nos preguntaba, porque su profesor es colombiano, ¿y qué pasa en Bolivia? ¿Cómo es el sistema? ¿Es capitalista? ¿Es socialista? Nosotros somos un país capitalista. Si bien la línea política nos dice el socialismo y que no sé qué y no sé cuál, todos los negocios que ha hecho el Estado hasta el momento son capitalistas, ¿no? Me refiero a este gobierno del MAS. Ojo, y justo estamos entrando a esta ley de las ganancias ilícitas, donde nos pueden controlar este tipo de elementos de la propiedad privada, ¿no? Que han estado en debate. Y ustedes son jóvenes, chicos, realmente lean esta ley. Es un atentado ante la propiedad privada que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, ahí se los dejo como debate para que ustedes la vayan pensando. Bueno, modelo urbano insostenible. ¿Por qué decimos que hay un modelo urbano insostenible? Dice, se concuerda que en la actualidad nos enfrentamos a un sinnúmero de problemas urbanos y que las ciudades no han podido dar respuesta a estos problemas o a estos múltiples problemas existentes. Como ser, la expansión urbana está descontrolada, hay una congestión tanto vehicular, comercial, peatonal, hay una contaminación ambiental, ¿no? Por todas estas actividades que se realizan en la ciudad, emisiones de gases, efecto invernadero, hay una pobreza urbana, hay una segregación y desigualdad en las ciudades. Hay zonas que son muy caras y hay zonas que son muy pobres. Por ejemplo, la zona 16 de julio, donde vemos todo el comercio de la feria, todos los negocios, estos cholets, y como podemos ver, a zonas como por ejemplo ah, Castilla o Castillo, ¿no? Que es subiendo al Chacaltaya, donde no tienen ni siquiera luz, servicios de agua, las calles son de tierra, ¿no? Y allá hay un contraste, hay un choque de cómo se ven estas urbanizaciones o esta pobreza urbana, la segregación y desigualdad, falta de acceso a la vivienda y servicios, ¿no? En la misma ciudad, en la ladera de la ciudad del Alto y de La Paz, vemos estos elementos. Y bueno, a eso llamamos un modelo urbano insostenible, porque no se está trabajando con los modelos de desarrollo urbano que justamente es el reflejo que eso les comento de lo político y lo económico. En Cuba, volviendo si quieren, al ejemplo, si bien todos tienen el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, ustedes entren a ver las casas de La Habana vieja de Cuba, parecería que fuera después de una Segunda Guerra Mundial, porque la gente no tiene dinero para poder hacer una refacción. Si tiene goteras en el techo, ellos tratan de cubrir y hacer la refacción con los materiales que pueden. ¿Por qué? Porque no tienen la libertad de ir y comprar una bolsa de cemento, una bolsa de estuco, aunque no crean, ese es el régimen socialista. Que si no tienen para comprar, o sea, un huevo extra, peor van a tener para poder arreglar el techo. Y el techo no se los arregla el Estado. Por eso hay una pobreza visual, si quieren, en la parte urbana, pero en el desarrollo urbano van mejor que nosotros, ¿no? Acá vemos cholets y demás. Bueno, son algunos ejemplos para poder ver cómo se maneja la economía, la parte política en planificación. Bueno, acá todavía tenemos las libertades y podemos hacer muchas cosas, pero a pesar de eso, el capitalismo sí nos genera esta pobreza y esta desigualdad, ¿no? Pero mucho va a depender de los que manejan la economía de nuestro país, ¿no? Porque el capitalismo no siempre genera pobreza. Vean Dubái. Es un lugar netamente capitalista y bueno, hay desarrollo humano muy bueno y pocos pobres. Sí hay pobreza, no podemos decir que no hay, pero es mínima. Suiza, que es un país del tamaño del departamento de Oruro, que igual no tiene mar, al igual que nosotros, pero es una potencia mundial. Mucho va a depender de cómo manejamos la economía, la política y la sociedad. Y eso se refleja en nuestro territorio.
Bueno, América Latina, por si acaso Estados Unidos, que yo sé que me van a preguntar qué pasa con Estados Unidos, es el país que genera más economía a nivel mundial, o uno de los países que genera más economía a nivel mundial, pero su desarrollo humano también está muy por debajo de lo que debería estar. No, hay mucha discriminación, mucha pobreza, mucha gente que no sabe leer, escribir y bueno, hablar el idioma en inglés porque es gente que ha migrado a este territorio, ¿no? Entonces, el tema político, económico, tiene dos caras. Si no lo sabemos manejar, entramos a una quiebra, a una crisis. Nos dice América Latina, el continente más urbanizado, ¿no? América Latina vivió en el siglo XX una explosión de la población urbana. Hoy en día se estima que alrededor de un 80% de la población habita en zonas urbanas, lo que convierte a la región en el continente más urbanizado. La región de América Latina, en realidad Sudamérica, bueno, no América Latina, sí, alberga las 4 megaciudades más grandes del mundo, o de Sudamérica, ¿no? Perdón. En quinto lugar, bueno, son 5, perdón, está Lima, a nivel Sudamérica, es que está en el Perú, tiene 10.161.038 habitantes en una superficie de 200.819.026 kilómetros cuadrados y está en la posición 36 a nivel mundial. En cuarto lugar está Río de Janeiro, Brasil, con 12 millones de habitantes y fracción y está en la posición 27 a nivel mundial. Buenos Aires, ¿no? Que está en Argentina, tiene 15 millones de habitantes. Estamos hablando de las metrópolis, por si acaso, ¿no? Ni siquiera de toda la población del país, ¿no? De estas metrópolis. Buenos Aires, 15 millones de habitantes, en la posición 22. Sao Paulo, que está en Brasil, 21 millones de habitantes, está en el puesto 10. Y la Ciudad de México, DF, ¿no? Que le dicen Distrito Federal, tiene 22 millones de habitantes. Alguien está arreglando su casa, creo ahí vamos a pedir que su micrófono a Freddy. Sus martillazos se escuchan. Freddy. Porque no lo puedo desactivar, no sé por qué. Ahora sí. No, y vemos que la ciudad de Sao Paulo, perdón, de México, Distrito Federal, tiene 22 millones de habitantes y fracción. Y bueno, está en el puesto 9 y miren que solo tiene 7.954 kilómetros de superficie, o sea, es mucho más pequeño que Lima y tiene más del doble de habitantes y bueno, eso también genera los problemas urbanos y cuando empieza a haber una crisis de ese tipo, obviamente la parte económica va a generar estas variaciones que la ONU nos dice que no debe haber, ¿no? Las desigualdades urbanas. Jorge Iván González nos dice el 2014, América Latina es el continente más urbanizado del mundo, ya que en las ciudades de la región viven más del 80% de las personas. Frente a esta situación, el centro de atención de los análisis sobre desarrollo no deberían ser los países, sino debemos hablar directamente sobre las ciudades. ¿No? Y eso es lo que decíamos hace rato, que las ciudades se están volviendo en un papel fundamental hablando en los términos de desarrollo. Ya los países han pasado, como quien dice, a una segunda plana, ¿no? Sino son ya las ciudades. La aproximación de ONU Habitat es novedosa porque las evaluaciones comparativas se suelen hacer entre naciones. Este cambio de óptica obliga a pensar en el bienestar desde la perspectiva local, ¿no? Lo que les decía, lo regional, lo local. ¿Qué es ONU Habitat? Es la agencia de Naciones Unidas que trabaja por un mejor futuro urbano. Su misión es promover el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles desde el punto de vista social y medioambiental y proporcionar vivienda adecuada para todos y todas. La ONU es una instancia, o la ONU Habitat es una instancia que depende de la ONU, o de la Organización de Naciones Unidas, que se ha creado justamente para crear estas directrices y empezar a orientar a algunos estados de cómo deberían ser las planificaciones o la planificación urbana, porque estamos entrando en una crisis territorial, ¿no? Ya nos los han dicho muchas veces y hemos repetido en esta materia también de que, bueno,
prácticamente el planeta se está urbanizando, no tenemos área rural y esto va a generar problemas con el tema de la seguridad alimentaria. Bueno, si no tenemos población en las áreas rurales, ¿quiénes van a empezar a generar nuestros alimentos? Si todo se va a ir a la economía de la industria y agri- eh, de las fábricas y de la tecnología, estamos deteriorando nuestro ambiente y bueno, es así como estamos matando nuestro planeta y por eso se hace tanta promoción por arquitectura sostenible, arquitectura ambiental, industria sostenible, economía ambiental. Hoy en día ya hemos hablado de la economía naranja, azul, ¿no? De las economías verdes, que se están cambiando estos sistemas. ¿Por qué? Porque estamos en ese momento estamos en una crisis muy grande y tenemos que hacer cambios porque si no nos vamos de picada, o sea, nos estamos yendo al fondo, ¿no? Y tenemos que empezar a ir a la superficie para no ahogarnos. Para esto, la ONU ha creado varios organismos, varios encuentros con países miembros. Por si acaso, Bolivia es parte del miembro de uno de los, es parte de estas organizaciones de la ONU. Y bueno, entre estas está la Carta de Navegación, a la que se le ha denominado la nueva agenda urbana como dinamizadora de los ODS, ¿no? Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta nueva agenda urbana que hoy en día se la ha propuesto el 2017, se ha creado esta agenda para el 2030, donde nos van a ir dando algunas directrices a los países con los que nos tenemos que basar para hacer nuestros planes. En esta carta de navegación de la nueva agenda urbana nos habla de cómo los objetivos de desarrollo sostenible deben articularse con los derechos humanos, ¿no? Nos dice en el preámbulo de la Agenda 2030, que es un proyecto, una planificación a largo plazo, se señala, no sé, bueno, sigo admitiendo a los compañeros, perdón. Se señala como un objetivo principal hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, con el compromiso de aplicar la nueva agenda en conformidad con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional. Uno, es necesario poner a las personas en el centro de desarrollo. La base para cumplir este objetivo es no dejar a nadie atrás. O sea, todos debemos ir para adelante. Qué lindo, ¿no? O sea, no tiene que haber uno más pobre, uno más rico, sino todos debemos surgir e ir para adelante. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, llamadas las ODS, que ustedes van a encontrar bastante información de esto, nos dice, son una llamada a la acción de todos los países para erradicar la pobreza y proteger al planeta, así como garantizar la paz y prosperidad. Nos queda un minutito, les voy a mandar un nuevo link para continuar este tema, ¿sí? Voy a grabar el chat. Bueno, estábamos en la parte más interesante, pero no se preocupen, lo vamos a retomar.